Pensamiento celestial. Descubre la paz que solo el cielo puede brindar. Bienvenidos a esta corta explicación de la Biblia. En esta oportunidad hablaremos sobre Génesis capítulo 11. Primero leeremos juntos el capítulo y posteriormente haremos la explicación. Génesis capítulo 11. La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años, y engendró a Heber. Y vivió Sala, después que engendró a Heber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Heber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años, y engendró a Reú. Y vivió Peleg, después que engendró a Reú, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reú, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años, y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Los descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos,
para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Explicación. El capítulo 11 del libro de Génesis nos transporta a un relato sobre el surgimiento de la diversidad de idiomas y la dispersión de los pueblos en la tierra. Conocido comúnmente como la historia de la Torre de Babel, este pasaje nos lleva a una época en la que la humanidad, unida en lengua y propósito, decide erigir una torre que alcance el cielo, desafiando así los designios divinos. Sin embargo, la respuesta de Dios a este acto de soberbia revela las consecuencias de la desobediencia y la ambición desmedida. Recordando el capítulo anterior, el capítulo 10 de Génesis, en su versículo 10, se mencionaba que Babel estaba ubicada en la tierra de Sinar. Esta es una palabra hebrea que se aplica para referirse a la llanura en el valle del río Tigris y Éufrates, es decir, Mesopotamia, o lo que hoy quedaría ubicado en Irak. Hoy en día existen los restos de un templo llamado Etemenanki, en lo que hoy es Irak, el cual se dice pudo haber inspirado el relato de la Torre de Babel, ya que se cree que este templo pudo haber sido construido casi 1800 años antes de Cristo, o incluso antes. El relato de Babel es importante porque mediante este relato el pueblo de Israel comprendió cuál era el origen rebelde de Babilonia, uno de los grandes enemigos en la historia antigua del pueblo de Israel. La Biblia no menciona exactamente las razones por las cuales los hombres decidieron construir la Torre de Babel. Algunos relatos de la época de otras culturas mencionan que muchos hombres pudieron haber pensado que si construían una torre muy alta, podían sobrevivir a otro diluvio. La Biblia menciona que construyeron la torre para llegar al cielo, y seguramente con esto los hombres creyeron que podrían alcanzar o competir con Dios, y esto claramente no le gustó a Dios, no por la construcción de la torre en sí misma, sino porque mostraba la soberbia y la necesidad de fama del hombre, por lo que Dios mismo dispuso que los hombres, a partir de ese momento, hablaran muchos idiomas y así no se pudieran comunicar entre sí y por ende abortaran la construcción de la torre. Dios otorgó al hombre el don del habla, pero al ver que el hombre era soberbio y se volvía contra él, decidió alterar dicho don para dividir la raza. Los versículos también mencionan que Dios los esparció, ya que recordemos que siempre el mandato ha sido el de llenar la tierra y no el de asentarse en un lugar exclusivamente. El capítulo 11, después de mencionarnos el relato de Babel, nos menciona a los descendientes de Sem. Es importante resaltar que la descripción de los descendientes de Sem termina con Abraham, quien después sería llamado Abraham, tal como se menciona en Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Por lo tanto, para el pueblo de Israel, quedó claro desde el principio la descendencia de su patriarca Abraham. Una nota especial merece el versículo 14, donde se dice que Sala vivió 30 años y engendró a Heber, ya que Heber es progenitor de los hebreos. En la tradición judía, Heber se negó a ayudar en la construcción de la Torre de Babel, y por eso su lengua no fue motivo de confusión. De ahí se cree que el hebreo fue adoptado por el pueblo de Israel, o por lo menos el hebreo antiguo como lengua. Así él, Heber y su familia conservaron el idioma original, el hebreo, el cual sería una lengua adánica. Sin embargo, no todos los estudiosos concuerdan con esta postura.
Aquí vale la pena también hacer un pequeño paréntesis para que diferenciemos los términos hebreo, judío e israelí que se usan y se mezclan entre ellos, y vale la pena aclararlos un poco, a pesar de que en ocasiones separarlos es difícil. El pueblo de Israel se refiere a los descendientes de Jacob, quien posteriormente fue llamado Israel, tal como se encuentra en Génesis capítulo 32, versículo 27, que dice: Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres, y los has vencido. El pueblo de Israel posteriormente habitó la región de Judea, cuyo patriarca es Judá, y por lo mismo fueron llamados judíos. El hebreo, por otro lado, es el idioma, o fue el idioma del pueblo de Israel por un tiempo, y hoy en día es el idioma oficial de Israel. No obstante, el hebreo moderno es distinto del hebreo antiguo. El arameo también fue utilizado como idioma por el pueblo de Israel en tiempos históricos. Así que resumiendo, con el término Israel nos referimos directamente a los descendientes del patriarca de Israel, y es más un concepto de nación, de Estado. Incluso hoy en día existe un país llamado Israel. Con la palabra judío definimos los practicantes del judaísmo. En su momento eran los habitantes de la región de Judea. Y con hebreo nos referimos al idioma. No obstante, a veces estas diferencias son difíciles de establecer, sobre todo en los textos antiguos. Recordemos también un poco, ya que lo hemos tocado, los cambios de nombre. Abraham pasará a llamarse Abraham. Jacob pasará a llamarse Israel. Y no podemos dejar escapar el cambio de nombre de Sarai, que se llamará Sara, como está escrito en Génesis capítulo 17, versículo 15, que dice: Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. El capítulo 11 termina mencionando los descendientes de Taré, entre los cuales se encuentra Abraham, quien posteriormente sería el patriarca del pueblo de Israel y también del pueblo musulmán, valga la pena decirlo. Aparte de los nombres mencionados, también se menciona que Abraham nació en Ur de los Caldeos y luego se trasladó hasta Harán, y en Harán recibió el llamado de Dios. Hoy en día existe mucho debate acerca de la localización de Ur de los Caldeos. Algunos creen que se trata de una ciudad en Irak, pero si fuera así, estaría a más de 1500 kilómetros de Harán, que se encuentra en el norte de Turquía, por lo cual algunos estudiosos sugieren que Ur de los Caldeos también se pudo haber localizado en Turquía. Esto es importante decirlo porque en esa zona hay muchos conflictos y muchos países claman, o muchas religiones claman como suyo el lugar donde nació Abraham, que es padre de los judíos y padre de los musulmanes. Sin embargo, con exactitud, el lugar del nacimiento de Abraham no es conocido. Luego Abraham, recordemos, se irá a la región de Harán hasta la edad de 75 años, cuando va a ser llamado por Dios, y de ahí partirá a la región de Canaán, donde finalmente se asentará. Esto está descrito en Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. Y hasta aquí termina esta breve explicación de Génesis capítulo 11. Si te gustó, no olvides darle like y compartir, para que así más personas puedan acceder a este contenido. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo en esta oportunidad.
Nos despedimos encomendándole a Dios que guíe tus pasos y llene tu vida y la de tu familia de muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima lección.